Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 21. Ante Dios, humildad. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos de manera muy especial que la bendición de tu Espíritu esté con nosotros. Al estudiar tu palabra, que podamos entenderla y que podamos aplicar estos principios a nuestro diario vivir. Que podamos caminar por el sendero que nos muestras y que podamos experimentar la paz y la salvación. Gracias por escucharnos y concedernos esta petición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Proverbios, en el capítulo 21, el sabio Salomón nos habla de las ofrendas que son aceptables a Dios. Nos habla de colocar todos nuestros planes en sus manos y nos invita a confiar en los caminos del Señor porque están llenos de sabiduría y vida. Comencemos este estudio interesante de la palabra de Dios. Lo primero es que habla de un rey o gobernante que debe ser consciente de que sus decisiones afectan a muchas personas. Leamos el versículo 1. Como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere. Para hacer que todas las cosas ayuden a bien, muchas veces es preciso que Dios dirija el corazón de los reyes por caminos que de otro modo no hubiera transitado. Un ejemplo es que Dios impulsó a Ciro a que ordenara la reconstrucción del templo. Esta intervención divina no interfiere con la libertad humana de escoger si se ha de seguir el camino de la salvación o no. En el juicio, cada persona verá que Dios hizo todo lo posible para despertar en ella la determinación de rendirse al poder regenerador del Espíritu Santo y que se ha perdido porque ella misma rehusó rendirse y permitir que ese poder operara en ella. Dios es el único que puede juzgar las intenciones del hombre. Veamos el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Los hombres pueden tener planes que al parecer parecen buenos. Hay mucha gente que cree que está bien, que sus caminos están bien, que al parecer va por la senda recta, pero solo Dios conoce el corazón mejor que nosotros mismos y solo Dios puede juzgar correctamente. El siguiente comentario amplía este concepto. Ellen G. White dice: cuando un hombre piensa que una vez que ha tomado una decisión debe sostenerla sin alterarla nunca, está en el mismo terreno que estuvo Satanás cuando se rebeló contra Dios. Satanás sostenía que sus planes para el gobierno del cielo eran una teoría superior e inmutable. Nadie debe pensar que se deben inmortalizar las opiniones humanas. El que piense que nunca cambiará sus puntos de vista se coloca en terreno peligroso. A los que sostienen que sus puntos de vista son inmutables, no se los puede ayudar, pues se colocan donde no están dispuestos a recibir el consejo ni la admonición de sus hermanos. Esta está en la carta 12 del año 1911. Nuestros planes, nuestras decisiones deben sostenerse y deben someterse a la dirección divina. Solo Él puede enderezar nuestra senda y solo Él puede mostrarnos en dónde estamos equivocados. Debemos ser sumisos para entender cuál es la voluntad de Dios. Dios prefiere un corazón sincero, un corazón recto, que una cantidad de sacrificios
Es el tema que trata los versículos 3, 21 y 27. Leamos el versículo 3. Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. Dios no es un ser divino sediento de sangre, esperando el olor de los sacrificios para aplacar su ira o sentirse satisfecho. En varias oportunidades el mismo Dios reprocha a los judíos cuando le ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos de Dios o sus manos estaban manchadas de sangre. El sacrificio que Dios espera es un corazón contrito y humillado ante Él, un corazón que prefiere la justicia y la práctica de la honradez. David, el rey David, así lo sabía, y por experiencia propia, él exclama en el Salmo capítulo 51, versículos 16 y 17, lo siguiente: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios prefiere una obediencia sincera y de corazón que miles de ceremonias hechas sin amor y como una obligación. Sigamos estudiando Proverbios capítulo 21, ahora el versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor. Buscar la misericordia divina y su justicia es algo especial, pero debemos entender también que nuestra tarea sería tratar justa y misericordiosamente a otros. Recibimos gracia, damos gracia. Miremos el versículo 27. El sacrificio de los malvados es abominable, tanto más ofreciéndolo con maldad. Dios no acepta la ofrenda que se trae a su altar, en la que los malvados, después de robar o ganar el dinero con violencia, vienen a congraciarse con el Señor. Dios no acepta la ofrenda de un hombre que no se arrepiente de su maldad y que solo busca compensar su falta con ofrendas. El que peca y reza empata. Esa idea no viene de Dios. El White describe en su contexto en la violencia generada por el tráfico de licor. Ella dice lo siguiente: aquel que dijo al primer asesino, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, no aceptará para su altar las ofrendas del traficante en bebidas. Su enojo se enciende contra los que intentan cubrir su culpa con el manto de la liberalidad. Su dinero está manchado de sangre. La maldición recae sobre él. Ministerio de Curación, página 262. Dios espera que nuestras ofrendas sean sinceras, de corazón, que sean el resultado de un reconocimiento del amor de Dios, que sean presentes de paz y amor a Dios. Ahora, el sabio describe 3 pecados que Dios aborrece. Miremos el versículo 4. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. El orgullo que nos impide ver nuestra propia necesidad de Dios es algo que Dios no acepta. El creerse muy inteligente, que le impide ser humilde para recibir la enseñanza del Señor y tener pensamientos impíos y vivir como un malvado. Recuerde que todo pecado comienza a gestarse en la mente y un pensamiento acariciado constantemente lleva a la acción. Ahora, en el versículo 5 nos dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Los planes del individuo emprendedor pueden crear prosperidad debido al esfuerzo realizado, mientras que los planes del que trabaja apresurada y descuidadamente quizás fracasen, aunque sean buenos. El apresuramiento alocado también puede referirse a los que tienen prisa por enriquecerse, que no importa cómo lo logran, lo importante es llegar a ser ricos, y esto no es bueno. El contraste entre la vida del justo y del malvado se describe en los versículos 6 al 8
versículo 12, versículo 15 y versículo 29. Leamos, versículos 6 al 8. Amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los malvados los destruirá, por cuanto no quisieron actuar conforme al derecho. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero los hechos del que es puro son rectos. Una riqueza adquirida a través del engaño es riqueza fugaz, porque las riquezas así no durarán para siempre. ¿Y qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perderse eternamente? Elena de Guay afirma: es terrible esta verdad y debe ser profundamente inculcada. Toda acción recae sobre el que la ejecuta. Nunca un ser humano puede dejar de reconocer en los males que aquejan su vida el fruto de su propia siembra. Sin embargo, no estamos sin esperanza. Libro La Educación, página 132. Toda decisión que tomemos trae sus resultados. Pero podemos buscar al Señor de corazón y pedirle que Él nos ayude a enderezar nuestro camino, y Él lo hará. Sigamos con el versículo 12. Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. En el ajuste final de cuentas, el malvado es destruido en su propia maldad. Dios salva al justo y honrado. Los hombres buenos no envidian la prosperidad de los malhechores. Ellos ven que hay maldición sobre ellos. Miremos el versículo 29. El malvado parece estar muy seguro, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. La persona atrevida y sin principios adopta determinada posición sin considerar si es buena o mala, y después es demasiado obstinada para modificarla. El justo es rápido para modificar su proceder si al examinarlo encuentra que es errado. Este continuo deseo de vivir en armonía con la voluntad de Dios lo prepara para el cielo. Ahora, en este capítulo los problemas de familia salen a relucir en los versículos 9 y 19. Miremos el versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer pendenciera. En la antigua Palestina se podía vivir con relativa comodidad al aire libre sobre el terrado. Durante la mayor parte del año podía hacer esa tarea. Salomón afirma que es mejor estar expuesto a las inclemencias del tiempo que a la lengua rencillosa y agresiva de una mujer pendenciera. Es mejor morar en el tejado o en el desierto que vivir en el mismo techo con una mujer iracunda. Aunque se menciona a la mujer, en este pasaje se aplica también al hombre, es decir, los dos deben entender esta lección. Miremos el versículo 19 y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Vale más la soledad que vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Aquí no está favoreciendo el divorcio o justificando la separación, sino mostrando lo terrible que es vivir cuando las personas en el hogar luchan por sus propios intereses, son egoístas y no buscan el bien del otro. Nuestro carácter puede ser moldeado y todos podemos mejorar. Cada día los esposos deben luchar por hacer de su vida familiar lo más perfecto posible. Dios debe estar en medio de la familia y Dios puede limar las asperezas de la vida. En los versículos 10 al 12, las decisiones marcan la diferencia entre un hombre sabio y uno necio. Leamos. El alma del malvado desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se amonesta al sabio, aprende ciencia. Observa el justo la causa del malvado, cómo los malvados son trastornados por el mal. A la persona que actúa con malos deseos, nada le parece tan importante como llevar a cabo sus perversas maquinaciones. El vicioso se torna duro y egoísta, no solo con su prójimo, sino también con su propia familia. El hombre sabio acepta la reprensión
acepta el consejo y aprende lecciones de la vida de otros y aprende también por contraste. El impío, por el contrario, se empeña en su necedad, desprecia a todo el mundo y su vida se trastorna al final, y todo lo que ha luchado lo perderá. Este es un camino que aparenta libertad, pero es la más fuerte esclavitud. Otra lección la podemos ver en el versículo 13. El que cierre su oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame. Nuestro trato con el pobre o desfavorecido debe ser de una manera tal que podamos agradar a Dios. Si cerramos nuestros oídos al clamor del necesitado, pues cuando nosotros clamemos, nadie nos escuchará tampoco. Recuerde que Dios dice que el que ayuda al pobre es hacerle un préstamo a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. El comportamiento en misericordia puede ocasionar una retribución en esta vida y con certeza provocará un castigo en el juicio venidero. Miremos el versículo 14, donde vuelve a presentarnos la realidad que la blanda respuesta calma la ira. Leamos: la dádiva en secreto calma el enojo, el regalo discreto la fuerte ira. Aquí se presenta como un regalo presentado de manera oportuna. Este regalo puede calmar el enojo. Tenemos el caso de Jacob, que al hacer las paces con su hermano, en el deseo de apaciguar su ira, le envió varios presentes. Es mejor hacer las paces que vivir todo el tiempo huyendo sin necesidad. Cuando los hombres no quieren escuchar consejo, cuando no quieren escuchar la voz de la sabiduría, cuando cierran sus oídos al clamor de Dios, pues su fin es la muerte. Leamos el versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Abandonar el entendimiento y rechazar el temor de Jehová equivale a asegurarse un lugar eterno con los muertos. Otra verdad con respecto al manejo de la vida se presenta en los versículos 17 y 20. Miremos el versículo 17. Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Aquí se traza un paralelo entre el placer y el vino y los ungüentos. El banqueteo y las orgías simbolizan el despilfarro que empobrece. Recuerden que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los verdaderos valores que podemos adoptar en nuestra vida. Miremos el versículo 20. Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Lo mucho obtenido con prudencia, trabajo y frugalidad es deseable, pero muchas veces esos dones son desperdiciados y esta conducta solo traerá la ruina. Miremos los versículos 22 y 31. Allí se nos dice que el hombre sabio conquista aquellas cosas que parecen imposibles. Miremos el versículo 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Cuando se demuestra que la sabiduría es más poderosa que la fuerza, los que creen que lo único que vale es el poder pierden su confianza en este. Tenemos el caso de Josué al llegar a Jericó. La gente de esta ciudad se burlaba del pueblo de Dios y no veía cómo ellos podían derribar muros. Pero Josué confió en el Señor y los muros cayeron. Por eso en el versículo 31 nos da un mensaje especial. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo es símbolo del poder militar. No importa cuán bien la gente pueda prepararse para la guerra o para cualquier otra gran empresa que desee emprender, la victoria o el éxito provienen del Señor. La verdadera estrategia es confiar en la dirección del Señor. Dios hace posible lo imposible. Nuevamente el sabio Salomón nos advierte contra la mentira y el engaño y el ser un testigo falso. Dios demandará cuenta a un hombre tal. Miremos el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua,
su vida guarda de angustias. Salomón repite muchas veces la importancia de vigilar los labios. Ser prudente al hablar nos va a evitar de esta manera muchos problemas. No participar en el chisme y las mentiras nos evita angustias. Hay muchos que censuran las cosas santas creyéndose superior a los creyentes. Leamos el versículo 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que actúa con insolencia de su presunción. Muchos son orgullosos de su propia inteligencia, están llenos de escepticismo y atacan las verdades de Dios, pero son presuntuosos, van por el camino equivocado. Salomón otra vez advierte contra la pereza en el versículo 25. Dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Todo lo que conduce al éxito y la honra en esta vida y en la futura parece desvanecerse para el perezoso, quien se ve reducido casi al nivel de la bestia. El gran problema es que no persevera, no hay diligencia. Y la Escritura es clara en decir que nosotros debiéramos ser personas dispuestas, listas para el trabajo, perseverantes. Pero hay otro aspecto que se resalta y es el problema de la codicia. Miremos el versículo 26. El codicioso codicia todo el día, el justo da sin retener su mano. A veces queremos más de lo que tenemos y lo que merecemos, y a veces queremos más y más y más, pero a la hora de ofrendar, de dar, se ofrece lo mínimo, se da de lo que nos sobra. Ahora, un hombre justo es generoso, da con alegría y su camino es prosperado en la bendición de Dios. Y terminamos el estudio del capítulo 21 de Proverbios con el versículo 30. Y voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. Los seres creados no tienen ninguna sabiduría ni entendimiento que pueda compararse con los que Dios posee, ni tampoco pueden desbaratar los consejos divinos. El hombre nunca podrá enfrentar a Dios con sus propias fuerzas creyendo que podrá derrotarle. Ningún ser humano puede desbaratar los planes que Dios tiene. Más bien, lo que debemos hacer es reconocer la grandeza de Dios y someternos a su dirección. Apreciado hermano y amigo, debemos reconocer hoy que todo lo que el hombre exhibe de grandeza jamás podrá compararse con la grandeza de Dios. La decisión más sabia que podemos tomar es rendirnos ante el Señor. Dejar de luchar contra Dios, dejar de levantar nuestras manos contra Él. El mejor camino es la humildad, es reconocer nuestra impotencia, nuestra necesidad de su perdón y rendirnos de esta manera a su amor. Basta ya de luchar, es hora de entregarnos al Señor. Allí entonces encontraremos vida, justicia y honra. Que el Señor te guíe a tomar esta decisión, que puedas abrazar a Jesús como tu Salvador y que puedas experimentar paz en tu corazón. Esa es mi oración por ti. Amén.